Esta semana, Estados Unidos anunció que fue capaz de producir con éxito una reacción de fusión nuclear capaz de generar una ganancia neta de energía y podría derivar en una fuente inagotable de energía. Estamos ante uno de los logros científicos más impresionantes del siglo XXI, valoró la secretaria de Energía de ese país, Jennifer Granholm. De todos modos, los científicos capaces de alcanzar este logro se muestran cautos y dicen que todavía queda mucho camino por recorrer antes de que la fusión alimente a los hogares con electricidad. ¿Pero qué es la fusión nuclear? Una nota de la BBC explicaba que funciona tomando pares de átomos de luz, obligándolos a unirse. Esta fusión libera mucha energía. Es lo opuesto a la fisión nuclear, donde los átomos pesados se separan. La fisión es la tecnología que se usa actualmente en las centrales nucleares, pero el proceso también produce una gran cantidad de desechos que emiten radiación durante mucho tiempo. La fusión nuclear, en cambio, produce mucha más energía y solo pequeñas cantidades de desechos radioactivos de vida corta. Y lo más importante, el proceso no produce emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, no contribuye al cambio climático. En la práctica, ¿qué significa este paso? ¿Y cómo puede impactar en los consumos energéticos cuando este tema está al tope de la agenda mundial? Vamos a buscar algunas respuestas en diálogo con Carlos Vera, físico y divulgador científico. Vera, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Muy bien, buen día Francisco, buen día Rosana, una introducción perfecta. Muy bien, muchas gracias. Doctor Vera, cuéntenos en primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre la fisión y la fusión nuclear, que es justamente en estos términos la gran novedad que ocurrió esta semana? Sí, correcto. Una consideración previa que es que todo esto que se está hablando ahora, los humanos estamos buscando una fuente de energía, como ustedes bien lo dijeron, una fuente de energía que apoye, a nuestras casas y a nuestras industrias. Eso significa que cuanto más barata sea la energía y más inagotable sea, está asegurado el confort en nuestros hogares. El confort significa todo, ¿verdad? Desde el aire acondicionado que estamos utilizando en este tiempo hasta los instrumentos más simples, como de iluminación. Y en las industrias, un país crece por el se puede saber el grado de crecimiento de un país por el consumo de energía que tiene sus industrias. Cuanto más energía consumen, entonces también más producción se está haciendo. Quiere decir que esto está en la base de cualquier desarrollo social, digamos, ¿no? De cualquier desarrollo de una sociedad. Entonces, ahora, dentro de tu pregunta, Francisco, la diferencia entre la fisión y la fusión es que en la fisión los átomos se parten. Uno parte, por ejemplo, de un átomo que es el uranio, que es lo que llamamos el combustible dentro de un reactor nuclear. El uranio es un átomo que se encuentra en las rocas y que se puede extraer mediante un proceso un poco largo y complejo y preciso, pero se puede extraer y eso es el combustible. Entonces, ¿dónde está la energía guardada dentro de ese átomo? Está dentro del núcleo de ese átomo, por eso se llama energía nuclear, y se expresa, sale del núcleo cuando la partimos, cuando partimos el núcleo de un átomo que es radioactivo como el uranio. Las dos se separan en dos partes que quedan allí, que se llaman desechos radioactivos, que son un problema, estamos de acuerdo, pero simultáneamente con esa partición, con esa fisión, se libera energía, y esa energía es la que se utiliza para calentar agua, así como todas las centrales convencionales también, y el vapor de esa agua que se está calentando pasa por una turbina y produce la energía eléctrica. La fusión es exactamente lo contrario, es juntar pedacitos de materias que están naturalmente separadas, obligadas a que se junten, y en esa acción de juntar los núcleos, no de fisionarlos, sino de fusionarlos, entonces también se libera energía, y esa energía también se utiliza,
si tuviéramos un reactor de fusión, se utiliza para calentar agua. Lo bueno de esto es que la materia prima, es decir, el combustible de un reactor de fusión, es el hidrógeno. Y el hidrógeno es el material que abunda, no solo en el universo, abunda en nuestra Tierra. Y en nuestra Tierra abunda en forma de agua. Claro. El agua, todos lo recordamos del liceo seguramente, y de la escuela, la fórmula del agua es H2O. El H de esa fórmula significa hidrógeno, es el átomo de hidrógeno. Y además hay 2 átomos de hidrógeno por cada molécula de agua, es decir, hay mucho más hidrógeno que oxígeno. Por lo tanto, sacando de allí el hidrógeno, ya tenemos el material para empezar a hacer la fusión. Claro. Esa es la gran diferencia entre los dos mecanismos, digamos. Está perfectamente claro, Vera. Uno de los problemas con la energía nuclear, tal cual se la conoce hasta ahora, es el tema de los desechos. Usted lo contaba recién. Hay desechos de una planta nuclear que tienen un proceso de semidesintegración que demora millones de años, ¿no? Sí. Hay de los residuos, eso se llaman residuos radioactivos, producto de la fisión es partir, recordemos eso siempre. Hay elementos radioactivos, no solamente que duran millones de años, hay otros que duran menos años para perder su radioactividad, pero que son muy dañinos, terriblemente dañinos. El plutonio es uno de ellos, que además de ser útil para hacer armamento nuclear y utilizado después en las guerras, el plutonio, como se utilizó en la bomba de Nagasaki, uh-huh, en la Segunda Guerra Mundial, en Japón, en la ciudad japonesa de Nagasaki, bueno, ese material se produce en los reactores nucleares. Y además, una vida media, como tú dijiste, un periodo de semidesintegración de varios decenas de miles de años. Es decir, eso queda en la naturaleza y queda afectando la vida, digamos, claro, ¿no? Si nosotros nos exponemos a las radiaciones, tenemos unas consecuencias que se llaman efectos biológicos que en general son dañinas para la salud. Bueno, otro día podemos conversar cuáles son esos daños, pero de hecho lo son. Entonces, tenemos muy largos, de varios millones de años, tenemos estos que son más cortos, de varias decenas de miles de años, y tenemos otros también que son de pocos años, de 30 años, pero son tremendamente radioactivos y que fueron, entre otras cosas, los que quedaron liberados en el accidente nuclear de Chernobyl, en Ucrania, claro, ¿no? Claro. Ya en el año 1986. Sí, esa es la otra pregunta que le iba a hacer, Vera. La energía nuclear ha tenido mala prensa en el mundo fundamentalmente por 3 accidentes. Primero, el de Chernobyl, luego el de la isla de las 3 millas y después lo que pasó con la planta de Fukushima. De hecho, acá en Uruguay hemos sido muy reticentes, muy laterales a la discusión de esa energía nuclear, en particular por estas 3 situaciones, ¿no? De hecho, ha habido normas que se ha prohibido discutir ese asunto. Sí, eso es, en concreto esos fueron los 3 accidentes. Hubo algunos más que a veces no se llaman accidentes y no se llaman incidentes, pero los 3 principales que pusieron en tela de juicio la seguridad de las plantas nucleares fueron esos 3: Chernobyl y las 3 millas, y el accidente que no fue un accidente, ¿no? Claro, fue provocado por el tsunami. De Fukushima, claro, fue en realidad lo que mostró eso es la habilidad, cómo estamos expuestos a que cuando tenemos altas tecnologías, las cosas, los eventos naturales no respetan que eso es alta tecnología y como en este caso la ola del tsunami los pasó por arriba y por lo tanto provocó una gran contaminación, sobre claro, todo en el Océano Pacífico. Claro. Bueno, la fisión resuelve eso, ¿no? La fusión, disculpen, resuelve eso. El hecho de que en el reactor nuclear de una fusión no haya productos de desechos radioactivos, y si los hay son apenas de unos pocos segundos, entonces hace que
este mecanismo de la fusión, repito, juntar átomos de hidrógeno para obtener energía, sea una tecnología limpia. Claro. Yendo por partes, Vera, el proceso para generar energía tanto en fisión como en fusión es el mismo, es generar calor, pasar agua, que ese vapor genere un movimiento en un motor y a partir de allí se genera energía. El proceso para generar la energía es el mismo, lo que cambia es el cómo, ¿no? Exacto, eso es exactamente como lo estás diciendo. Es decir, nosotros cuando tenemos una central de producción de energía, el objetivo de esa central es calentar agua. Siempre termina siendo ese el final de la historia, calentar agua para que se produzca el vapor. No importa, las distintas tecnologías utilizan esa propiedad a partir de distintos combustibles, es decir, el uranio para la fusión, para la fisión, el uranio para la fisión, el hidrógeno para la fusión, pero el gas para quemarlo y calentar agua. Los reactores de las calderas que tienen gasoil para calentar agua, las centrales que son a carbón para calentar agua. Es decir, todo es utilizar donde está en la naturaleza concentrada la energía para liberarla y siempre producir calor. Y con ese calor calentar agua, el agua, como tú bien dijiste, el vapor de esa agua hace mover las paletas en una turbina y al mover en esas turbinas las paletas se produce energía eléctrica que se conecta a la red y eso es lo que nos llega a nuestras casas, ¿no? Vera, yo le quería consultar por qué se demoró tanto en llegar a este descubrimiento, y se lo consulto porque una crónica del diario Infobae dice que durante 7 décadas los científicos han perseguido este elusivo objetivo, conocido como ganancia de energía mediante la utilización de fusión nuclear, un combustible que promete revolucionar el mundo y enterrar definitivamente a los combustibles fósiles tan contaminantes. ¿Por qué se demora tanto en llegar a este descubrimiento? Sí, eso se debe a dos aspectos. El primer aspecto es el confinamiento. A ver, ¿cómo es esa reacción de fusión? Y bueno, ¿dónde se produce la reacción de fusión conocida y que la vemos todos los días? En el Sol. El Sol es un gran reactor de fusión. Y allí el Sol es una gran masa de hidrógeno esencialmente y algunos otros elementos donde se está dando de manera natural, de forma natural, se está dando esa reacción de fusión. Así que la reacción es natural, no es una tecnología creada por el hombre. Lo que nosotros estamos haciendo es recrearla, haberla estudiado y emularla acá, hacer lo mismo. Pero ¿cuánta temperatura hay en esa reacción? Porque si el calor del Sol, que está a 8 minutos luz de nuestra distancia, ya varios millones de kilómetros, es el que nos cuesta y es el que nos da el calor natural para la vida. Bueno, a ver, ¿dónde en el planeta podríamos hacer una reacción que levante más o menos unos 15 millones de grados? 15 millones de grados centígrados. No hay ningún material, absolutamente ninguno, que entre en contacto con esa materia a 15 millones de grados y no se derrita, no se funda. Claro. Entonces, el primer problema que tenemos allí es el recipiente, dónde hacer esa reacción. Bueno, lo que cuesta mucho es encontrar una pared que contenga eso y que no sea de un material, que no sea de material sólido. Claro. ¿Y qué descubrieron los científicos en estos 70 años? Que eso se puede hacer con un campo magnético. Un campo magnético es una energía que sale de los imanes y de otros materiales, que no es sólida, porque el imán, nosotros acercamos 2 imanes, o con un imán levantamos pedacitos de cosas, de pedacitos de metal, y ya esos pedacitos ya se juntan desde antes que estén en contacto. Quiere decir que hay allí hay una fuerza que no se ve, pero que es real y que hace algo. Bueno, los científicos encontraron que esas temperaturas de 15 millones de grados solamente son capaces
contenidas en un reactor que sea de paredes invisibles, es decir, que sea de paredes de magnetismo, claro. Una botella magnética, donde como el magnetismo no es material, no es materia, entonces el contacto de esos 15 millones de grados del hidrógeno al cual hay que llegar para que la fusión exista, entonces no le afecta en lo más mínimo. Y eso requiere de muchísima cantidad de energía. Los electroimanes que producen esas paredes invisibles, pero que sí efectivamente las contienen, ¿tá? Y necesitan de muchísima tecnología y de muchísima energía. Entonces, a ver, si yo para contener la fusión, la reacción de fusión, necesito consumir muchísima energía, es ahí donde está el primer problema, de que entonces no estoy inventando nada que sea productivo, porque claro. No tengo energía que me sobre claro. Para poderla matar a calentar agua, porque la necesito solamente para contener lo que estoy haciendo. Claro. Entonces, ese nudo recién fue en parte, atención con esto, ¿no? Fue recién en parte resuelto en este problema, en este momento, claro. Por las tecnologías que Estados Unidos está desarrollando. Ese fue el gran problema de todos estos años. Y el segundo problema, y capaz que esto es un poco más técnico, pero lo hago allí, es que cuando se produce la fusión, se libera el calor, que es lo que nosotros queremos, es decir, la temperatura, pero además se liberan otras partículas que están allí. Y esas partículas, que se llaman neutrones, que son unas particulitas, ¿tá? Entonces chocan, eso sí, con las paredes externas de esa botella magnética. Es decir, pasan a través de esa pared invisible magnética, pero definitivamente llegan a las paredes de la instalación, claro. Al hormigón, a otras cosas. Bueno, lo que aún no se sabe es cómo afecta a esos materiales de construcción, ¿tá? Esas partículas que salen de ahí adentro. Claro. Entonces, para hacer el redondeo de esta pregunta, lo que sí se ha logrado, y esto es el anuncio de Estados Unidos, y toda la comunidad científica de Estados Unidos, atención, están los institutos más importantes de investigación de Estados Unidos atrás de esto, ¿no? Claro. No olvidarse que lo que quiere el mundo y quiere el desarrollo y quiere estudiar es energía, ¿no? Bueno, lo que logró Estados Unidos es por primera vez poner a funcionar en un volumen chiquitito, que además estaba, para darle esa temperatura de 15 millones de grados fue necesario 192 rayos láser apuntando al mismo punto, y que eran rayos láser de altísima potencia. Entonces ahí se llegó en un punto, ¿tá? En un punto, un volumen pequeñísimo, ¿tá? Con hidrógeno, es decir, con el combustible que se utiliza, como decíamos, para este tipo de reacciones, alcanzar esos 15 millones de grados y sostener la reacción. Es decir, una vez que la reacción empezó, claro. Que no se apagara enseguida. Claro. ¿Ah? Entonces, eso sí es un logro, porque ahora ya sabemos cómo sostener la ecuación, la reacción, pero lo que no sabemos es qué material le vamos a usar para contenerla, para que haya una instalación física, un edificio donde ahí, igual que las centrales térmicas o nucleares que tenemos, se desarrolle toda esa claro. Esa tecnología y se claro. Produzca el calor. Entonces, en estos 70 años lo que llevó más tiempo, para resumir, fue cómo producir esa reacción, lograr que fuera sostenible, y ahora van a quedar otros tantos años, quizá, la ciencia dice que menos, que va a ser en 40 años más o menos, ver con qué tipo de materiales se pueden construir los edificios que van a contener este tipo de reactores, para que esos edificios, no sean deteriorados por esas pequeñas partículas, que son muchas pero pequeñas, que salen del reactor mientras se está produciendo la reacción. Claro. Usted decía recién, Vera, con respecto a un material que está en el agua, también es necesario el tritio que se obtiene del litio. A partir de esto, ¿podemos determinar, con la pregunta que le hacía Roxana recién, en qué momento se puede comenzar a evaluar el costo para producir justamente esta energía? Sí,
El costo, a ver, el mayor costo de una central de tipo nuclear, ya sea de fusión o de fisión, no es el material. Esa es la primera cosa importante. Bien. En una central que obtiene energía a partir de la energía de un átomo, de un núcleo, como es este caso, es solamente el costo del combustible, es decir, de esto, de poner hidrógeno para que se produzca esto, es solamente entre el 6 y el 8% del costo de funcionamiento, ¿tá? Anual, tornarlo en términos anuales. 6 o 8%. Quiere decir que el resto del costo, y estamos hablando de un 92 al 94%, es de los materiales de construcción. Es decir, es la obra la obra física, es construir el edificio donde está. Claro. Y bueno, como todavía no es posible, no ha sido posible encontrar los materiales apropiados para obtener este tipo de reacción, no sabemos, todavía no hay ninguna estimación del costo. Por lo tanto, eso nos dice que todavía no sabemos cuánto va a valer el kilovatio de la energía producida con ese origen en las casas de nosotros, porque en definitiva nosotros, bárbaro, queremos que haya muchas fuentes de energía, lo más limpias posible, lo más sostenibles posible, pero queremos que sea barato, que el kilovatio en nuestras casas nos dé el confort, o a la industria, ¿no? Que sea barato para que los productos que produce no sean caros. Entonces, hoy no se puede evaluar. La respuesta a esa pregunta que me hiciste tú, creo que Rosana también la hizo en la pregunta anterior, esa pregunta hoy no la podemos suponer. O sea que hoy poder evaluar, Vera, en qué momento este descubrimiento se puede transformar, no en algo tangible porque ya lo es, pero en algo utilizable a gran escala, es difícil de determinar hoy por hoy. Y bueno, sí, 40 años por lo menos, ¿no? 40 años por lo menos. Nosotros estamos viviendo en una sociedad donde queremos los resultados en forma inmediata, porque los problemas que le hemos generado al ambiente, por ejemplo, han sido irreversibles, que no lo generamos en 3 días, lo generamos por menos de la revolución industrial hacia acá, cuando el anhídrido carbónico, como gas de efecto invernadero, se empezó a producir en la atmósfera. Pero estamos en una sociedad del inmediatismo, queremos que la solución sea para nosotros. Bueno, no. En este caso, de acuerdo a las especulaciones sobre esto, van a faltar más o menos unos 40 años para que, como tú decías, ya estén los aparatos que los estados, los países los puedan instalar en su territorio y a partir de ahí producir esta energía alternativa. Pero hay que mirarlo a largo plazo. Esto puede, si es que todavía no pasamos el punto de no retorno en el daño ambiental, ¿no? Eso todavía tampoco lo sabemos. Sí, son dos discusiones aparte, digamos, ¿no? Sí, eso es una discusión aparte, porque en definitiva, esto de la fusión lo que va a hacer es paliar de alguna manera el daño que ya hicimos. Bueno, entonces, mirándolo de futuro, y si no pasamos ya el punto de no retorno, entonces, bueno, sí, es la esperanza, ¿no? En el tipo de energía es la esperanza, porque la energía no renovable, las energías que son de tipo eólico, solar, y algunas otras, no alcanzan para suministrarle al mundo, a nuestro planeta y a la sociedad que la consume, no alcanza para los requerimientos que tienen estas sociedades, ¿no? Estoy hablando de requerimientos mínimos, ¿no? Mínimos, que es el confort razonable para que de manera justa llegue todo ese confort a toda la sociedad y no a los que la pueden pagar solamente, y que la industria produzca, haga crecer los países consumiendo más energía y produzca productos que la sociedad lo quiera. Eso es lo básico que tenemos hoy. Con las energías renovables no podemos, no alcanzamos a cumplir con ese requerimiento. Por lo tanto, seguimos por el momento teniendo necesidad de energía obtenida desde el petróleo, y hay que buscar, energía obtenida desde la fisión nuclear, los reactores que conocemos ahora, que hay más o menos 500 en el mundo funcionando, y hay que cambiar eso rápidamente,
para darle un porvenir, es decir, mirar hacia adelante, que el mundo sea sostenible en los próximos miles de años, digamos. Algunos de esos reactores muy cerca de Uruguay, aunque nos espantemos por eso, como es el caso de Atucha. Carlos Vera, físico, divulgador científico, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, yo encantado, estoy a las órdenes y un saludo para todos los oyentes, ¿no?